Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El Evangelio según San Marcos es uno de mis documentos favoritos en toda la Escritura. Hoy tenemos una meditación sobre ese hermoso Evangelio, titulada El riesgo de obedecer. Aquí, en Prediquemos, su podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Volvemos con esta meditación después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. A diferencia de las narraciones de Mateo y de Lucas, el Evangelio según San Marcos comienza con una corta frase que resume el mensaje de su escrito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 1. Esta frase dice mucho más de lo que parece. Su primera palabra es principio, en griego arché. Es la misma palabra con la que comienzan tanto la versión griega del libro de Génesis como el Evangelio de Juan. Marcos usa ese término precisamente para afirmar que el ministerio de Jesús de Nazaret marcó el comienzo de una nueva creación. Una y otra vez, Marcos utilizará frases, palabras, alusiones y hasta citas directas del Antiguo Testamento para relatar la historia de Jesús y de las personas que lo siguieron con fe. Es decir, Marcos explica la nueva historia de Jesús de Nazaret a la luz de la antigua historia del pueblo de Israel. El lenguaje del Nuevo Testamento evoca la patria, el hogar, la poesía y las tradiciones del antiguo Israel. La historia de Juan el Bautista ofrece otro ejemplo de la manera en que Marcos usa el lenguaje del Antiguo Testamento para explicar los nuevos eventos que han ocurrido en la historia de Israel. De entrada, Marcos cita dos versículos del Antiguo Testamento, Malaquías 3:1 e Isaías 43, para describir los ministerios de Jesús y de Juan el Bautista. Marcos 1, 2 al 3 dice, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. De esta manera, Marcos sugiere que el Bautista es el mensajero que ha de preparar el camino de Jesús. La vestimenta y la dieta de Juan el Bautista también evocan el Antiguo Testamento. El vestido de pelo de camello y el cinto de cuero alrededor de su cintura eran
la vestimenta típica de los beduinos nómadas que vivían a las orillas del desierto de Judá. Juan también comía langostas, o sea, saltamontes o chapulines, y miel silvestre, tal como los beduinos acostumbraban comer saltamontes asados con sal y panales de miel que encontraban entre las rocas. Su manera de vestir y su forma de comer recuerdan el paso del pueblo de Israel por el desierto, cuando se encontraban en camino desde Egipto a la tierra prometida. Aunque nos parezca extraño, el elemento que más preocupaba a las autoridades religiosas y políticas sobre Juan el Bautista era precisamente el lugar donde llevaba a cabo su ministerio, el desierto. Como sabe toda persona que conozca siquiera un poco sobre la historia de Israel, el Éxodo es el evento central en la memoria del pueblo hebreo. Los israelitas salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y atravesaron el desierto para llegar a la tierra de Canaán. Por esta razón, en la Biblia el desierto es un símbolo muy importante. Representa la resistencia contra la opresión, la lucha por la libertad y, por lo tanto, representa la liberación. Para complicar las cosas, Juan bautizaba en el río Jordán. Como bien recordaremos, el pueblo de Israel no solo atravesó el Mar Rojo en su camino a la tierra prometida, sino que también atravesó el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Más adelante en la historia, Jesús de Nazaret viajará desde la región de Galilea hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan. Es muy interesante observar que el nombre Jesús es la versión griega del nombre hebreo Josué. Marcos presenta a Jesús como el nuevo Josué, que atravesará el Jordán para conducir a un nuevo pueblo de Dios a la tierra prometida. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. En todas las culturas del mundo, el agua es un símbolo de limpieza y de purificación. El Antiguo Testamento no es la excepción. Los israelitas acostumbraban sumergirse en agua para purificarse ritualmente. En el tiempo de Jesús, estas purificaciones con agua tomaron un significado más profundo. Los fariseos adoptaron la costumbre de darse un baño ritual todos los sábados, sumergiéndose en agua por completo. El ritual era sumamente complejo, pues requería una bañera construida de acuerdo a medidas estipuladas por los maestros de la ley, llamada un mikveh. Además, para este baño solo podía usarse agua de lluvia, recogida por un sistema especial de canaletas, de manera que nadie la tocara. Los miembros de otra secta judía, los esenios de Qumran, acostumbraban tomar baños rituales hasta 3 veces por semana. Un detalle importante es que los fariseos comenzaron a exigirle a las personas extranjeras que se convertían al judaísmo que tomaran un baño ritual como parte de las ceremonias de iniciación. Esos conversos de origen extranjero, llamados prosélitos, se sumergían en agua como símbolo de purificación total. Dado que la palabra griega para sumergir en agua es el verbo baptizo, puede ser que este ritual fariseo sea uno de los precursores del bautismo de Juan y también del bautismo cristiano. De todos modos, el bautismo tiene otros antecedentes en la historia de Israel. Por un lado, evoca el cruce del Mar Rojo y del Jordán. Por otro, nos recuerda la curación de la lepra de Naamán, el general extranjero del ejército de Siria, que se purificó en las aguas del río Jordán a instancias del profeta Eliseo, de acuerdo a 2 de Reyes capítulo 5. Todo esto nos debe llevar a concluir que el ritual del bautismo, practicado por Juan, también fue motivo de preocupación para las autoridades romanas y para el gobierno colonial judío del primer siglo. Por un lado, evocaba la liberación de Egipto, la conquista de Canaán y la derrota de Naamán y el ejército sirio. Por otro lado, sugería que el pueblo de Dios debía purificarse, que el judaísmo tradicional estaba tan contaminado que eran equivalentes a los paganos y que necesitaban una transformación radical.
Por todas estas razones, no debe extrañarnos que quienes practicaban el bautismo fueran mirados con sospecha. Tanto Juan como Jesús fueron perseguidos, apresados y asesinados por las fuerzas coloniales de seguridad. Tanto ellos como sus discípulos pagaron un precio muy alto por su obediencia a Dios. Recuerde que para más información puede visitar drpablojimenez.com, drpablojimenez.com. Para nosotros quizás sea extraño afirmar que obedecer a Dios pueda ser peligroso. La mayor parte de nosotros hemos crecido pensando que, por definición, una persona de fe que sea buena creyente es también buena ciudadana. Se nos hace difícil pensar que líderes cristianos estén en la lista de subversivos de gobierno alguno. Sin embargo, esto es mucho más común de lo que podemos pensar. La fe cristiana tiene un carácter profético imposible de ignorar. Nuestra fe nos llama a un compromiso con Dios, que por definición nos pone en contra de las instituciones y de las personas que practican el mal. El compromiso cristiano nos lleva a identificarnos con las víctimas, no con los victimarios. Lo interesante es que este compromiso comienza con nuestro bautismo. La persona que se bautiza renuncia al pecado, a la práctica del mal y al dominio de Satanás. El ritual afirma que las personas que creen en el mensaje del Evangelio son purificadas por el poder de Dios. El bautismo significa romper con la esclavitud, combatir la opresión, adquirir libertad del pecado y de la muerte, comprometerse con el pueblo de Dios y tener la esperanza de llegar a una nueva tierra prometida, la misma presencia de Dios. Además, el bautismo cristiano significa peligro, pues nos llama a arriesgarnos a obedecer a Dios. Se cree que el ministerio de Juan el Bautista fue relativamente corto. La región donde llevó a cabo la mayor parte de su ministerio, mencionada en el Nuevo Testamento como el otro lado del Jordán, se llamaba Perea. Las regiones de Galilea y de Perea eran gobernadas por Herodes Antipas, que fuera hijo de Herodes el Grande, y una mujer samaritana llamada Maltase. Aunque Antipas era nominalmente judío, o sea, judío nada más de nombre, en la práctica era un pagano que había sido educado en Roma. Durante su gobierno, construyó varias ciudades dedicadas a personas extranjeras y también a la clase alta judía. También construyó templos para divinidades extranjeras. Para colmo, Antipas repudió a su esposa, una mujer árabe, princesa del reino de Nabatea, para unirse a Herodías, una sobrina suya, que estaba casada con uno de sus medios hermanos, también llamado Herodes. Este hecho escandalizó al pueblo, dado que la ley prohibía este tipo de matrimonio. Juan el Bautista, que se consideraba a sí mismo como un profeta de su época, se vio obligado a condenar la actitud del tetrarca de Galilea. Con el tiempo, Juan fue acusado de sedición, perseguido, apresado y ejecutado por Herodes Antipas. Como ven, obedecer a Dios puede ser muy peligroso. Por eso, usted y yo debemos considerar si vamos a tomar el riesgo de obedecer. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez.
Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.